Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar en Café y Palabras, por ser un fiel seguidor y un comprometido con la política, porque la política sí importa, como decimos hace más de 10 años, aquí en Café y Palabras. Les recuerdo su suscripción gratuita a nuestro programa, a nuestro canal y a nuestro programa en YouTube, para que reciba las notificaciones permanentemente de nuestros próximos programas y que también los pueda disfrutar. Además, les recuerdo que nuestros programas quedan en las plataformas de Apple para que usted pueda disfrutar nuestros audios, igual que en el Spotify. Hoy vamos a tener tertulia con Jack Zagot, es el programa que usted siempre tanto disfruta. Lo vamos a tener hoy y esperamos que lo disfruten a plenitud. Pero antes de hablar con Jack, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Al cierre de la semana pasada, apareció una noticia en donde las autoridades del Ministerio de Hacienda hacen gestiones para contar con un seguro que proteja a los funcionarios públicos del actual gobierno, de la actual administración pública, del actual poder ejecutivo, para ser más específico, un seguro de riesgos civiles para proteger a ministros, a jerarcas, al presidente de la República del pago de demandas por equivocarse en las inversiones o en el desarrollo de obras desde el Poder Ejecutivo. Pero resulta que esto, no cabe la menor duda, que es algo inapropiado. Primero, porque cada quien debe protegerse con su propio peculio de cometer errores y toman los seguros para su automóvil, para que no se le queme la casa, para riesgos como este que les comento civiles, pero no es el Estado costarricense el que tiene que pagárselo a los funcionarios. La Ley General de Administración Pública es clara cuanto a las responsabilidades del ejercicio de funciones en la administración pública. Inclusive, en el Poder Judicial, muchos funcionarios están protegidos por un seguro de riesgos civiles, se lo compran al INS, pero lo pagan ellos, no lo paga la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que a este Poder Ejecutivo, entre tantas tonterías que siempre se le vienen a la mente, nos ponen a pensar en lo siguiente: han querido burlarse para hacer actividades sin contemplar lo que dice la Contraloría General de la República. Querían hacer esa estúpida, tonta ley Jaguar, que era inconstitucional, para que la Contraloría no pudiera controlarlos. Y paralelamente quieren un seguro para los funcionarios de la Dirección Superior del Poder Ejecutivo actual, por si se equivocan, que los recursos salgan y se paguen en una demanda por medio de un seguro, que me imagino que es con el INS. Eso estaría bien que lo hiciera alguien, pero que lo haga a nombre personal. No siendo funcionario público, utilizar los recursos del erario público para protegerse de las tonterías, las irracionalidades o las embarcadas que le pudieran estar promoviendo y invitando a hacer el presidente de la República. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle.
Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos y amigas por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros el buen amigo Jack Zagot. Hace días no conversamos, Jack y este servidor, y ustedes son los que más me han resentido por no tener la oportunidad de tener a Jack en el programa, pero aquí estamos para poder conversar y analizar en estas conversaciones donde con toda sinceridad les digo, ni Jack ni yo nos ponemos de acuerdo, nada más nos conectamos a internet y empezamos a conversar de lo que primero se nos venga a la mente. Jack, primero darte las gracias, un abrazo a la distancia y esperando que estés muy bien. Estoy muy bien en la medida en que estoy con vos y eso me genera una gran alegría. Me dibuja una sonrisota en el rostro que creo que debería ser bastante elocuente, puesto que conforme se hace uno más gordo y cachetón y va adquiriendo cara de hámster, ¿verdad? O de marmota, o de no sé, o de Ay, topo, qué la tristeza. sonrisota se dibuja más Ujú. por culpa de los cachetes, no es una cosa para alegrarse desde un punto de vista cosmético, pero ¿qué importa? Claudito, estamos más allá de la cosmética, Sí, somos modelo 62. pero te he visto muy activo en varios conciertos que has estado dando, ¿verdad? Sí, He visto que claro. estabas con mucha actividad musical en diferentes teatros, dando siempre esa nota especial de tus buenos conciertos, de tu buena música, de música clásica. Y le he de decir a los oyentes que en las oportunidades que he tenido yo de estar en los foros musicales que hace Jack Sagot, lo más bonito es ese caminar que haces contando la biografía de el músico del cual vas a interpretar, contando anécdotas. Entonces no solamente es un viaje por la música, sino también un viaje por la biografía de muchos de los grandes músicos de la historia. Y siempre en lugares muy propios para tu música, porque tu música no es de cantina. Yo voy a hacer un comercial. Por eso es que el presidente no te conoce, No, no, porque si hubiera no me sido de conozco. cantina, seguramente sí te conocería. Para echarle un poquillo de limón a la herida. Ay, mira, ¿qué importancia tiene que me conozca o no me conozca? Yo hubiera asumido que no me conocen. ¿Por qué habría de hacer? Es un hombre que es un economista, es un hombre de banca, es un tecnoburócrata, ¿verdad? Está en su mundo de, 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 de PIB, de ingreso per cápita, de tasa de devaluación, de desempleo, de nivel de inflación, de ese tipo de cosas. Ese es su mundo, ¿verdad? Claro, hoy en día, Claudito, una persona para ser no solamente culta, sino socialmente funcional, debe tener un espectro más amplio que eso, Ah, ¿verdad? sí, por supuesto. Acuérdate, yo tenía un amigo que había estudiado medicina y me contaba, mi profesor de medicina siempre nos decía, lean el Quijote de Cervantes, lean el Quijote. Un día, un compañero se molestó y le dijo, pero profesor, ¿por qué no vamos a hacer mejor a hacerle una disección a un cadáver para ver las vísceras y para ver cómo está? ¿Por qué tenemos que leer el Quijote? ¿Acaso vamos a usar el Quijote en el momento de hacer una operación? Y el profesor le dijo, sí, hay que leer el Quijote, porque las personas que solo saben de una cosa terminan por no saber ni siquiera de esa cosa, ¿verdad?
es el fenómeno del bárbaro especialista de que tanto habló Ortega y Gasset en la El Revolución de bárbaro las Masas. especialista, sí. Entonces, Fabuloso yo me he Ortega y Gasset. especializado, Claudito, mi especialidad es no especializarme. Soy un especialista de la no especialización. Aunque bueno, claro, sí, he estudiado música y tengo mis doctorados y mis cosas. He jugado el juego académico muy limpiamente. Me gusta mucho, mucho a mí la academia. Siempre fui un animalito de academia. Para mí la universidad es el mejor de los mundos posibles, Claudio. Pero vos sos un gran estudioso. Depende de qué universidad, depende de qué universidad. Sí, Hay algunas también. que son execrables. La Universidad de Costa Rica, yo no sé quién enfermó a toda esa gente. Todo el mundo se cree un genio. Ahí el que menos piensa es todavía Albert Einstein, ¿verdad? El menos brillante es Bertrand Russell. El más tontito es José Ortega y Gasset. Pero ¿quién les metió eso en la cabeza, Claudio? Se ha hecho un ranking de las universidades en el mundo entero, las 200 mejores universidades, muy serio, tomando en condición la cantidad de publicaciones, la cantidad de premios Nobel que tienen. En Rice University había un premio Nobel en química y uno en economía, y Sí, ahí claro. estudié yo. La Universidad de Costa Rica, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que pueda compararse? Pero son de una pedantería y de un argollismo. Son una cosa horrible. Yo no sé quién los enfermó creyéndose que son Harvard, Yale, Oxford, Bueno, la Sorbona, Duke viendo University. la Universidad de Costa Rica, vamos a ver, 1940 más o menos, 40, ¿verdad? sí, Rodrigo Facio, sí, sí. Puede tener 75 años. Es una universidad muy joven. Sí. Para nosotros los costarricenses, 75 años nos sonará mucho tiempo, pero esas universidades que vos has mencionado son Pero universidades, muchas de ellas que tienen 500, 600, 800 años, ¿verdad? Son, algunas de ellas, sí, 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 sí. La Universidad de Bolonia, la Universidad de Montpellier, en Francia, la Sorbona, es centenaria, son universidades eh, centenarias, yo lo sé. Pero bueno, entre esas, lo grave es esto, Claudio. En esa lista, en ese ranking de las mejores 200 universidades del mundo, solo hay una latinoamericana que se mete. ¿cuál Solo es? hay una que se filtra en ese grupo Ujú. selecto de las 200 mejores. Y está Claudio, en el lugar 200. Atención, no es que está en el lugar 100 o en el lugar 10, está en el lugar 200. Se mete dejando los pelos en el hambre. Yo creí que habría ser la UNAM de México, pensé en la Ujú, Universidad sí, que es muy Católica de bueno Chile, pensé también. en la Universidad de Brasilia, dos universidades muy buenas, pero no. Fíjate que es la Universidad de Sao Paulo. Ujú. Es la única universidad latinoamericana que entra en esa lista de O sea, las que mejores 200 universidades. en el Y lugar está en el lugar 200. 200, repito, de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, pero ¿cuántas universidades deben haber en el mundo? Debe haber Sí, una güey, la infinidad. Universidad de Costa Rica puede estar en el lugar 10.520. No, 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 No sé. aparecía en un Es mejor, un ambiente, es un aparecía en una ambiente mejor horrible. posición. Yo me acuerdo que aparecía en una posición aceptable, pero repito, es una universidad joven, igual que el Tecnológico, igual que la Universidad Nacional. Sí estoy de acuerdo en lo que planteas en la arrogancia de algunos académicos, ¿verdad? Eso sí estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Inclusive, como en todo lado, hay argollas también, ¿verdad? En donde algunos se mantienen más por ser parte de la argolla que por sus calidades y sus cualidades. Ahora, no podemos dejar de lado ya que las universidades estatales llegaron a marcar un antes y un después en la educación costarricense, ¿verdad? Eso no lo podemos Absolutamente. dejar de Yo lado. soy profesor en una universidad estatal. La última universidad estatal que se fundó, la fundó don Oscar Arias, en su segunda administración, la Universidad Técnica Nacional, Ujú, ¿verdad? Sede en Alajuela, bueno, tienen sedes en varios lugares. Yo me honro y me siento muy orgulloso de ser parte de la equipo docente de esa universidad. Para ser más concretos, en la unidad de formación humanística, ujú. el Centro de Formación Humanística, impartiendo lo que podría ser más o menos el equivalente de estudios generales en la UCR. No, yo creo con devoción ciega en las universidades estatales, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, la Universidad de Heredia, la UNED, Tecnológico y la Universidad Técnica Nacional, que a como yo veo el mundo y el país, creo que es la última universidad pública estatal que vamos a tener en no sé cuántos siglos, Claudio. En Costa Porque la Rica. tendencia, Ujú.
Sí, sí, la tendencia es tal hacia la privatización que yo no veo que otro gobierno vaya fácilmente a abrir Pero una es, nueva. sí, pero es preocupante eso de la privatización de la educación superior, porque hay países que le han apostado a la educación privada como su mejor espacio educacional. Por ejemplo, los Estados Unidos de América, los mejores colleges, las mejores universidades son las privadas. Claro, En Europa funciona al revés. En Europa los ciudadanos quieren que sus hijos estudien en universidades públicas, luchan por los espacios, igual que en escuelas, colegios, porque es mejor la educación pública en Europa. Y nosotros, desde el marco de lo que planteaba el doctor Calderón Guardia después de su viaje por Bélgica y Europa, pues copió un tanto ese modelo, ¿verdad?, de invertir en la educación pública. Yo lo que sí siento, y esto lo digo con toda sinceridad, cuando yo tomo la constitución política habla de un sistema de educación. Un sistema de educación que empieza ya desde la preescolar hasta la educación universitaria. Eso está establecido en nuestra constitución. Y yo siento que a veces, ve vos que el Ministerio de Educación Pública se preocupa por preescolar, por primaria y por secundaria, y sí. poco por el tema universitario. Y te voy a agregar esto, el ministro de Educación Pública es el rector de la educación costarricense, no de la educación primaria y secundaria, no, de No, toda la educación toda costarricense. la educación, por Fíjate supuesto. que nuestros visionarios, formadores de la Segunda República, el caso de Rodrigo Facio, quienes le acompañaron en ese primer consejo universitario, dejaron establecido en el estatuto de la Universidad de Costa Rica, para el caso particular del consejo universitario, una silla para el ministro de Educación. Y nunca está el ministro de Educación en esa silla. Y No, siempre está vacía, ni siquiera un representante. ¿Qué quiero decirte con esto? La visión que está establecida en nuestra Constitución es sistémica y obliga entonces a la ministra de Educación a coordinar, o al ministro a coordinar con todos los niveles de la educación para que en forma escalonada se vayan preparando. Fíjate que nos podemos echar un poquito más para atrás. Don Mauro Fernández Sierra, defensor de la educación de nuestro país, en su época hace una reforma educacional, y esa reforma educacional pasa por cerrar la Universidad de Santo Tomás, claro, porque no teníamos secundaria fuerte. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pretendemos llenar una universidad si no tenemos formación en la secundaria? No está a ese claro, nivel escalonado. Le apostamos a la educación pública gratuita y obligatoria en primaria y en secundaria. Fortalecimos eso y aparece en 1940 de nuevo las universidades públicas, en este caso la Universidad de Costa Rica. Y Jack, aquí hay un tema que es fundamental. Ese escalonamiento de, de la educación en Costa Rica, esa coordinación, no solamente nos permitía ir visión sabiendo cuáles carreras se iban necesitando en el país, que las ingenierías, que las medicinas, que los profesores, que los maestros, sino que además de esa visión sistémica para definir eso, también estaba algo que es fundamental, el hecho de que esta educación iba a ser fundamental para el desarrollo de la clase media costarricense. claro, y lo Ya, fue. sí, claro que lo fue. Entonces, el acceso a la educación, no solamente formando nuestros hijos, sino teniendo profesionales al servicio de los costarricenses, nos fueron permitiendo crear una clase media que antes de 1940 no existía. Eran los pobres y los ricos de aquel tiempo. Claro. Mira, la educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria y financiada por el Estado desde 1879. Tenemos educación estatal, ¿verdad? Y sufragada por el Estado antes que la hubo en Inglaterra, antes que la hubo en Francia. Fuimos pioneros en eso. ¿Verdad? La educación es uno de esos rubros junto con la salud que el Estado Claro, debe claro. asumir, el Estado debe asumir. Yo no soy un fanático estatista, no soy, ¿verdad? Mi posición es bastante equilibrada, pero es imprescindible que el Estado asuma ciertos
rubros de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Es importantísimo tener un sistema de salud estatal Claro. que nos libere de la terrible angustia de enfermarnos, quizás gravemente, quizás de manera terminal, y no tener una cama donde caer muerto, que es lo que te pasa en los Estados Unidos de Norteamérica. Como decía el fanfarrón de George Bush Jr., ¿verdad? George W. Bush, we're the most powerful nation in the world. Fanfarroneando siempre, el cretino es el mediocraso, el ignorante, porque eso es lo que era. George W. Bush, siento más respeto por el papá, el que tuve el honor de conocer. Toqué en su casa una vez. Pero sí, ¿cómo va a ser un país the most powerful nation in the world si no tienen un sistema de salud, si te enfermas, si tienes que irte a morir en un caño como un perro atropellado a la vera del camino, porque meterte a un hospital simplemente tenés que ser o nazis o Donald Trump o Bill Gates para poderte meter en un hospital. Lo sé porque yo viví 16 años en Houston, que es uno de los grandes capitales médicas del mundo. Tienen todo un distrito, tienen todo un barrio que es el barrio de los hospitales. Ahí está el MD Anderson Center especializado en cáncer, el Hermann Hospital, es el hospital donde me trataban a mí mi hemofilia, todo ahí. Pero claro, yo lo hacía asegurado, porque la universidad donde estudiaba, universidad privada, Rice University en Houston, que quedaba a la par de los hospitales, me aseguraba. Por el mero hecho de ser estudiante me aseguraba. Estaba salvado. Estaba salvado. No, a esos hospitales en Houston tenés que ser un millonario para ir. No, olvídate, ¿verdad? Olvídate. Sí, es terrible la situación en los Estados Unidos. Medicare no funcionó, Obamacare no funcionó. Es un pueblo que vive en la zozobra. Pero ¿Qué qué hago interesante. yo? Uy, qué ¿Cuánto temazo, me cuesta un día de internamiento en el hospital? Pero $13,000, $13,000 un día en el Hermann Hospital. Jack, pero en esta conversación improvisada, acabas de introducir un temazo. ¿Cómo no vamos a estar preocupados los costarricenses por lo que se está dando en esta administración con Marta Esquivel y los directivos nombrados por el presidente Rodrigo Chávez, que después de decir que la caja estaba quebrada, hicieron un óleo con los recursos de la caja para pagarle 12.400 millones de más al año a las cooperativas que están tercerizando los servicios de salud en los EBAIS, para que dieran los mismos servicios que venían dando. No es que iban a dar más servicios. Pero lo peor de todo, aparte de la poca preocupación que muestra esta acción, que ya está en el Ministerio Público, que se va a investigar y que seguramente va a tener grandes consecuencias para esos miembros de esa junta directiva. Lo más preocupante de todo, Jack, que vos lo mencionabas ahora, que a mí me preocupa es oír a los costarricenses que están totalmente de acuerdo en la privatización general de la salud. Porque oís eso en gente de clase media, en gente de índices de, de pobreza muy altos, que con una ligereza sin analizar le compran a gobernantes y a partidos políticos el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social. Atroz. La caja tiene enemigos muy serios, ¿verdad? Tiene enemigos muy amenazadores. Bueno, es que la salud es un gran negocio, lo acabas de decir vos en Houston. Claro. Por más buena que sea, es un gran negocio. Y sucede lo siguiente, la medicina privada en Costa Rica es muy onerosa, eso lo sabemos todos, es muy onerosa. Pero, bien que mal, se han controlado porque tienen ese formidable competidor que es la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos prodiga sus bendiciones de manera simplemente por nuestras cotizaciones. Entonces, la medicina privada se ha refrenado de caer en un anarquismo, ¿verdad? Incontrolable. Pero en el momento en que la medicina socializada en Costa Rica pereciera, esa medicina privada ya sin competencia se va a disparar hasta la exosfera, la última capa de la atmósfera. Después de eso estás en el espacio sideral, hasta la exosfera. Quienes hablan de privatizar toda la medicina en Costa Rica no saben de lo que están hablando y no saben la bendición que tienen.
Ya, La caja pero ve qué costarricense es la interesante. espina, es la espina dorsal, es la arquitectura de Costa Rica. Por el amor de Dios, cuidémosla, respetémosla, no la profanemos, no la vejemos, no la saquemos, no la robemos. Es de todos. Y es un sistema que funciona de manera solidaria. Hay muchos cotizadores que cotizan sin usar los servicios, simplemente porque tienen una concepción solidaria de la vida en sociedad. Bueno, Entonces, cotizan sin usarlo. eso está definido Y de eso es tal forma. aplaudible. Yo me acuerdo hace algunos años de un jugador de fútbol muy bien pagado que había en nuestro país que decía que, que para qué les bajaban a ellos el seguro social, que ellos eran atendidos cuando se enfermaban o se lesionaban eh, en, en el equipo de fútbol en que estaba, porque ahí tenían los mejores médicos y tenían una gran clínica. Él no entendía que él cotizaba para ser solidario con aquellos que no tienen Claro, posibilidades de acceder a la medicina, porque también es muy importante esto ya. Hay gente que tiene un salario mínimo de 350.000 colones, por decirte algo, por mes, y esa persona afiliada a la caja tiene derecho de las operaciones a corazón abierto, por decir una de las más costosas del claro, mundo, o de especialistas de primer nivel por una cuota que es mínima la que él paga. que es mínima. Y qué hermoso. Pero no es que ese dinero que él paga sea lo que sostiene la Caja Costarricense de Seguro Social. No, No, eso lo sostiene lo que pagan los patronos, lo que pagan otros asegurados y muchos de esos asegurados con salarios mucho más altos. Entonces, esa solidaridad de los que tienen salarios altos y pagan un monto alto a la Caja Costarricense de Seguro Social es para beneficiar a los más humildes. No es con la cotización de los más humildes como se puede sostener únicamente una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces aquí viene el tema. Y entonces, pero yo por qué si yo gano 10 millones, 4 millones, 5 millones, tengo que ser solidario con gente humilde que a mí ni me importa ni me interesa. Bueno, cuidado, a usted sí le importa, le interesa, porque en la medida, no solamente que una sociedad sea más saludable, sino que haya una solidaridad en el desarrollo, el país se vuelve más equitativo, menos desigual y paralelamente ya más seguro. La desigualdad, la mayoría de los países más peligrosos del mundo son por temas de desigualdad. Y eso que estamos viviendo en los últimos tiempos en Costa Rica con el narcotráfico, muchachos jóvenes en el sicariato y demás, tiene que ver mucho con el tema de la desigualdad que estamos viviendo. Y te agrego algo más, Jack. Pusiste un temazo. Mira, la privatización de la caja no solamente se puede dar por que aparezcan hospitales privados. Eso está bien. Estamos en una democracia. Si Jack Sago tiene los recursos para atenderse en una clínica privada, pues que lo haga. Si tiene la plata para ir a Houston, que lo haga. Pero si Jack está en una situación difícil económica y no tiene los recursos, sepa que ahí está la Caja Costarricense de Seguro Social y no va a morir como muere alguna gente en la potencia número uno del mundo, Estados Unidos, en la calle por falta de atención médica. Pero hay otra forma también de privatizar solapadamente los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y hay muchos ciudadanos, hasta muchos de los que nos están oyendo ahorita ya, que aplauden que a los médicos les paguen mal, que les bajen los salarios. Entonces, de alguna manera, podríamos estar provocando una diáspora de especialistas, que hace mucha falta en la caja, que dicen, así no, es. hombre, por 1,5 millones, por 2 millones de colones, cuando yo puedo estar en el sector privado ganándome 10 millones de colones, 8 millones de colones, y aquí quieren pagarle a uno 1,5 millones, 2 millones de colones, trabajando 18 o más horas. El ciudadano ahí también comete un error de creer que alguien que se especialice y estudia por más de 10 años medicina está bien pagado con 1,5 millones o 2 millones de colones, Jack. Yo pienso que puedo hablar de mi testimonio de vida, de mi experiencia Cierto, personal. Yo cierto. padezco de enfermedades muy severas y la gente más o menos sabe cuáles son porque hemos hablado de eso muchas veces y yo he sido muy público, muy abierto en ese aspecto. Mi vida, yo puedo dar este testimonio, mi vida sería inconcebible, inimaginable sin la Caja Costarricense de Seguro Social. Las medicinas contra la hemofilia, contra el VIH, contra la hepatitis, contra todo lo que tengo, es
te advierto que es una enciclopedia de enfermedades. Son muy onerosas, son muy caras. Jamás de la vida podría yo costearme esos tratamientos. Me moriría. Tendría que acostarme aquí en mi cama, no moverme más y resignarme a morir como, de nuevo, como un perro atropellado a la vera del camino. No, una sociedad lo que sostiene, lo que aglomera, lo que crea esa sinergia en el seno de nuestra sociedad es justamente el principio de solidaridad. Una sociedad que no es solidaria no es sociedad, es simplemente una federación de individuos, de egos, de tragedias, de historias de vida, de enfermedades, de alegrías, de penas, de furias, de culpas, de rabias. Es un montón de glóbulos dispersos que no constituyen organismos, no llegan a ser un organismo. En el cuerpo humano se puede hablar de manera metafórica de la solidaridad de los órganos. Claro, si un pulmón empieza a disfuncionar, el otro pulmón empieza a trabajar más arduamente para suplir el déficit de su hermano enfermo. Eso cualquier médico lo sabe. Un riñón que no está filtrando bien la sangre va a motivar al otro riñón a redoblar su esfuerzo para lograr ese equilibrio precario y delicado que llamamos salud. La salud es una cosa siempre precaria, siempre frágil, es un hilito de oro. En cualquier momento se rompe, ¿verdad? Entonces, incluso a nivel biológico, a nivel fisiológico, nuestros órganos, y esto es lo propio de todo organismo, actúan de manera solidaria, se ayudan unos a otros. Eso es justamente lo que diferencia un organismo de una máquina. Si vos vas en un avión, en un Boeing 747 a 40,000 pies de altura y 900 kilómetros por hora, y se incendia una turbina, la otra turbina no va a correr al rescate de la turbina que se incendió. Ahí lo que tienes que hacer es persignarte, ¿verdad? Persignarte y esperar que se pueda aterrizar de alguna manera. Las máquinas, a diferencia del organismo, las máquinas no son entes, voy a usar una palabra compleja, autopoiéticos. Autopoiesis significa autosanación, autorregulación, autorregeneración. El cuerpo humano es capaz de autosanación, está diseñado para eso, por eso es un organismo. Entonces, un órgano corre al rescate de su compañero para establecer ese equilibrio que llamamos salud y que por un momento amenazó con caerse al abismo. Entonces somos animalitos autopoiéticos, nos autosanamos. Aunque no tomemos pastilla alguna, ya esos son elementos exógenos. Eso nos lo da una farmacia, damos una receta médica, etc. Aunque no tomemos nunca una pastilla, el organismo sabe cómo autosanarse. Tiene equipado al mundo con eso es parte del hard disk, eso es parte del equipo natural con que el ser humano viene. Todo ser viviente. Una planta es autopoiética. ¿Por qué? Porque absorbe todo el dióxido de carbono y nos devuelve oxígeno. Entonces, se sana ella a sí misma de todo ese veneno y además purifica la atmósfera y nos da gases respirables. ¿Ves? Cualquier animal, el ser humano es autopoiético. Las piedras no son autopoiéticas, pero cualquier ser viviente, cualquier organismo es autopoiético, se autosana. Nosotros debemos de procurar no conspirar contra esos mecanismos automáticos que en el cuerpo propenden a sanar naturalmente. Vos tenés cualquier afección, tenés la seguridad de que inmediato el cuerpo, como fiel el soldado, moviliza su armada, sus ejércitos, sus linfocitos, sus glóbulos blancos, sus fagocitos, todo moviliza para autosanarse. Lo que pasa es que a veces somos vencidos, ¿verdad? A veces el organismo es vencido, es doblegado por una enfermedad. Y a veces el tema de no tener los alimentos debidos, de no comer las 3 o 5 veces al día que piden los nutricionistas, de no tener una dieta balanceada, en el tema de la salud. Bueno, todas esas cosas también afectan. El tener preocupaciones, porque no hay ingresos en la casa, porque no se tiene trabajo. Y todas esas cosas también, así como hablabas vos de esa capacidad del cuerpo de defenderse, también pueden generar distorsiones en el cuerpo, cuando no hay las condiciones deseadas de vida, ¿verdad? Justamente, Claudito, justamente. No hay peor combinación
no hay cosa que nos suma en angustia mayor que eh, eh, la enfermedad aunada a la insolvencia económica. Tenés un cáncer grave, metastásico, tal vez terminal, y no tenés un 5 para atenderte, siquiera para cubrir cuidados paliativos, siquiera para morir de una manera más o menos serena. Esa combinación de enfermedad y de insolvencia económica sume a la criatura humana en el más profundo, en la más profunda zozobra que se ha dado concebir. No hay sufrimiento mayor que ese, Claudio. Si estás enfermo pero tenés los recursos, pasa. Si estás enfermo y no tenés de nadie, nadie, si la sociedad no te proporciona ese brazo solidario, entonces no es una sociedad, es una aglutinación de individuos. Individuo, ¿qué significa individuo? Lo indiviso. Individuo viene de indiviso, es la unidad elemental, la partícula elemental. Somos como átomos y no constituimos un organismo. Para defender un organismo, esos individuos tienen que coalescer, tienen que actuar de manera sincrónica, de manera coordinada y sinérgica. Por eso vuelvo a la metáfora del organismo y de sus muchas partes que se ayudan entre sí para producir ese milagro, esa bendición que se llama salud, que a menudo solo la apreciamos cuando la perdemos. Correcto, La correcto. apreciamos desde la pérdida, lo cual es trágico, cielo santo. Y yo, créeme que sé de lo que hablo, amigo, No, yo lo hermano, sé. créeme que sé de lo que hablo en ese punto. Y, y por eso mi vehemencia, de ver, debemos proteger nuestro sistema de salud pública. Es una bendición, es lo que ha hecho Costa Rica grande, es la base de nuestra democracia. Si somos el pueblo más feliz del mundo, cosa que no creo, pero bueno, eso es el eslogan que le vendemos a los turistas, ello es porque tenemos una caja costarricense de seguro social, porque Entre tantas cosas. en la inseguridad nadie es feliz. Atención, la inseguridad es incompatible con la felicidad. Desde la inseguridad solo hay ansiedad y terror. Necesitamos una plataforma básica. Y esa es la Caja Costarricense de Seguro Social. Ya vamos a un corte comercial porque estás poniendo en el tapete, estás inspirado hoy. Otro tema que quiero que conversar con vos, pero vamos al corte comercial aquí en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Hoy en estas tertulias que siempre tenemos y siempre disfrutamos con Jack Sagot. Jack, en el cierre del bloque anterior, vos hablabas de la salud. Y en estos días, no recuerdo si fue miércoles o jueves de la semana pasada, mientras manejaba, iba hablando con mi esposa
por algo que leyó ella, de algo que le mandaron, que era una reflexión sobre la paz y el dinero. Y la reflexión que le habían enviado concluía que era más importante tener paz que tener dinero. Pero yo le decía a mi esposa ese día que para tener paz hay que tener alguito de dinero. O sea, no se puede pretender vivir en paz si no hay recursos en un hogar. Una ¿Por cosa qué es no? cuando me dicen a mí, ¿qué preferís? ¿Tener paz o ser multimillonario? Bueno, vamos a ver. Puede que ser que ser multimillonario me quite la paz, pero, Totalmente. pero no necesariamente Claro, tampoco alguien que vive en una pobreza extrema o en la pobreza tiene paz. ¿Por qué? Porque sus preocupaciones de todos los días, por el tema de salud, por el tema de educación, por llevar el plato de comida para él y para sus hijos todos los días, le genera una intranquilidad. Entonces, la paz va muy ligada a esa posibilidad de que las personas tengan los ingresos y los recursos mínimos. Ahora, ya cuando tenés eso, por supuesto que si quieres crecer económicamente y si creces extraordinariamente, es posible que puedas perder la paz y la tranquilidad, inclusive la misma posibilidad de ser una persona muy rica puede estar generando los temores de circular por las calles, de ir a ciertos lugares, de alejarse un poco del contacto con la gente. Esto pasa inclusive con los famosos, ¿verdad? Ya sean artistas de cine, jugadores de algún deporte en particular, empiezan a alejarse un tanto porque la fama y el dinero que tanto añoraban les quita la paz. Pero no hay la menor duda que para tener paz y para poder ser uno de los países más felices del mundo, pues ocupas que haya una distribución de la riqueza que no necesariamente pasa solamente por el billete. Podemos hacer una gran distribución de la riqueza dando muy buenos servicios de salud, dando muy buenos servicios de educación, dándole seguridad nacional a todos los ciudadanos. Entonces les estamos dando desde el Estado, que sigue siendo fundamental para ese trípode que acabo de mencionar, fundamental para que las personas, aparte de poder generar sus ingresos, puedan vivir en paz. Yo creo que vos y yo, que somos de la misma generación y de una generación que es parte del producto de esa apuesta que hicimos por la clase media. Personas como vos y como yo, que veníamos de hogares muy humildes, que se nos permitió escalar socialmente a cierto nivelito de clase media, gracias a esa manita que nos metía el Estado para salir adelante. Te voy a poner un ejemplo, y con mucha frecuencia lo pongo, porque me parece que es un ejemplo, es mío, pero es un ejemplo real. En 1932, perdón, nace mi madre, allá en Río Cuarto, que antes era de Grecia y ahora es Cantón. Nace ahí frente a la Laguna Cooper. A mí nació mi abuela, por supuesto, ¿verdad? Que era la que iba a parir con una partera a la par. Eso fue, ¿verdad? En ese ambiente, en la casa. Una casa muy ajá. humilde, abuela pariendo a mi madre y una partera ayudándoles. Y el viejo, el marido allá, seguro, de mi abuela, metido en una esquina esperando que el chiquito llorara porque por nada del mundo se iba a meter a ver el parto. Pero resulta que posteriormente, 30 años después, nace esta criatura, ¿verdad? Mi madre es madre soltera, pero siendo madre soltera y una mujer de pocos recursos, mi madre ya no parió como mi abuela en una casa y con una partera, no, parió en el Hospital San Juan de Dios con sábanas blancas, con enfermera, con un ginecólogo para ella y un pediatra para esta criatura. O sea, yo lo que quiero llamar la atención con este ejemplo, ¿ya? Es como en 30 años, 40 años, después de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 30, 40 años, cuando mi madre me tuvo a mí, ya existía la caja. Cuando ya nació, no existía la caja, 1930. Entonces, ve qué interesante, como una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social y esa apuesta futurista de aquellos Claro. políticos nuestros,
nos permitieron a vos y a mí nacer en situaciones diferentes a las que seguramente nacieron nuestros padres. Claro, 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 Claudito, es una bella historia, una bella historia. Ahora que me hablabas sobre en qué medida la opulencia no equivale a paz, no, la opulencia es casi sinónimo de angustia y de eterno sufrimiento, por razones diferentes que las del menesteroso, pero igual el sufrimiento. Fíjate vos que el hombre más rico del mundo al día de hoy, no es Bill Gates, ni Donald Trump, ni Bezos, ni Musk, ni, no, no es ninguno de ni Rothschild, ni los Walton, dueños de Walmart, no, no. El hombre más rico al día de hoy es el príncipe árabe Al Saud, con una fortuna de 1.5 trillones de euros. 1.5 trillones de euros. Deja, deja al dueño de L'Oreal y de Yves Saint Laurent y de Pierre Cardin y Louis Vuitton, y todo, lo deja con su fortuna de 420 billones, lo deja viéndose como un Pelele. pobrecito de los Guido, de la Carpio, de la Sagrada Familia, de León XIII. Ah, no, el otro señor, el de 420 billones, comparado con 1.5 trillones, el señor anterior es un indigente. Hay que hacerle rifas, bingos, teletones, tómbolas. Impresionante. Es impresionante. ¿Vos crees que este viejo, Al Saud, con esa fortuna, pueda tener paz? ¿Te imaginas la cantidad de gente que anda tratando de robarlo y destaparlo y de abrirle huequitos al tanque de gasolina para que Al Saud produce el 15% de todo el crudo que se consume en el planeta? Si el viejo decidiera mañana cerrar sus fábricas, nos quedaríamos sin transporte, nos quedaríamos pues, sin esa fuente de energía tan sucia, ¿verdad? Tan sucia, tan perjudicial para la naturaleza que son los hidrocarburos. Pero una fortuna 1.3 trillones es inimaginable, Claudio. Inimaginable. Uno Mira, trata de imaginárselo, si bueno, un millón, un billón son 1 millón de millones, pero entonces un trillón es 1 millón de millones y ya ahí no puedes bueno, concebirlo. eso te explica cómo en Arabia Saudita se pagan unos salarios para jugadores que ya van de salida, ni siquiera es que los agarran en su mejor momento, ¿verdad? Benzema, Cristiano Ronaldo y otros tantos, Neymar. Ahí oía un día de estos que Neymar vienen pagándole no sé cuántos miles de millones al año y está hace tiempo lesionado, Claro, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido así. ve, Neymar pero, siempre ha sido así. pero ve vos también cómo se desperdicia el dinero y cómo eso remarca las grandes desigualdades. O sea, somos un mundo mucho más rico que hace varias decenas de años. Y resulta que también seguimos siendo un mundo muy desigual y con enormes índices de pobreza, ¿verdad? Entonces aquí no es que uno sea comunista ni nada por el estilo, como dicen algunos cuando uno habla de estos temas, no, es que sencillamente el marco de tanta desigualdad sí es preocupante por los excesos que otros puedan tener. Por eso vuelvo al tema, para aquellos que pasan criticando el papel del Estado. El Estado es fundamental. O sea, si no tenés un Estado que pueda regular esos ingresos, que pueda tasar con impuestos esas grandes fortunas y Claro, distribuirlo, ¿y por qué tiene que hacerlo el Estado? Porque si una persona, vamos a ver si alguien viene a invertir en Costa Rica, no vienen por hacer una caridad. O sea, cuando Intel decide venir a Costa Rica en el gobierno de José María Figueres, pues sí, la negociación entre Costa Rica fue muy importante con Intel. Pero vamos a ver, no es porque les dimos muchas facilidades, no es que Intel se investigó el nivel de salud, el nivel de esperanza de vida del país, el nivel educacional, cuánta gente habla inglés, el ingreso per cápita, absolutamente, Claudio, cómo iban a, qué tan altos o qué tan bajos podían ser sus salarios. Entonces, absolutamente. Intel no viene para hacernos un favor, Intel viene a aprovecharse en el buen sentido del término de esa inversión social que ha hecho el país. Pongo el caso de Intel, pero podemos ir a un montón de empresas extranjeras que vienen a nuestro país y que posiblemente ahora, fíjense bien,
Posiblemente ahora lo están pensando por un tema que en este gobierno está pésimo, que es la seguridad ciudadana. Eso es El atroz, tema de estamos en una seguridad, pesadilla. claro, el tema de seguridad lo vemos en noticias en Francia, en España, en Reino Unido, en todo lado, que se empieza a hablar mal de la seguridad de nuestro país. Eso genera reacciones negativas a la inversión y ese deterioro de seguridad y la mano del narcotráfico lo estamos viendo en esta administración como nunca lo habíamos visto en el país. Claudio, no es por los indicadores macroeconómicos que las grandes potencias y los países de avanzada nos superan. Sí, nos superan en esos rubros también, pero eso no es lo esencial. Los países más desarrollados del mundo nos superan ampliamente en otro punto, en lo que conocemos como educación. Son países más educados, con mejores niveles académicos, donde la gente lee. En Costa Rica la gente ya no sabe leer. Estamos volviendo, involucionando una especie de analfabetismo. O sabemos deletrear, pero no leer. No es lo mismo deletrear que leer, ¿verdad? Leer es saber leer, interpretar un texto, asimilarlo, es extraer las ideas principales, las ideas secundarias, etcétera, etcétera. Estamos siendo superados en el rubro educación. Es la superioridad de la educación de esos grandes países la que en mayor medida nos hace sentir tercermundistas. Y con el nivel de educativo que tenemos y las crisis educativas que tenemos, somos más tercermundistas que no. Vos lo dijiste muy bien, Claudio. Entre la escuela, entre el kindergarten y el doctorado en una universidad, debe haber un continuum, una continuidad. Pasar de la primaria, la secundaria, la universidad, sin baches, sin huecos. Si no tuviste buena educación secundaria, la universidad no va a rellenar esos parches, Correcto. no va a rellenar esos huecos, esos agujeros en tu formación intelectual. La educación tiene que ser homogéneamente buena en todos sus estamentos, en todos sus niveles. Eh, yo que no sé, mira, volvemos a esos dos tópicos, educación y salud. Yo ahí siento, ves, ahí sí no puedo, absolutamente no puedo suscribir a la tesis de Ayn Rand, la famosa estudiosa, politóloga, etcétera, sabes vos de ella mucho más que yo. Ayn Rand hablaba de una noción importante, el minarquismo. Minarquismo, con M de mamá y luego N de nariz, minarquismo. El minarquismo es el sistema político en el cual el Estado es reducido a lo mínimo. Reducido a lo mínimo. El Estado no interviene, no tiene injerencia en nada, no administra nada, no es empresario, no se mete en nada. Todo queda en manos de la iniciativa privada, ¿verdad? Ayn Rand aplaudía eso, consideraba que ese era un maravilloso modelo de desarrollo. Bueno, no estoy de acuerdo con Ayn Rand, querido amigo. Bueno, No creo en el te minarquismo, pregunto, tampoco creo en un estatismo bueno, ok, inflacionario, no tampoco, monstruoso, como el pero que creó Daniel Oduber allá en el 74-78. Daniel con Codesa, era el Estado lechero, el Estado transportista, el Estado petrolero, el Estado educador, el sí hubo Estado exceso. de periódicos, el Estado verdulero. Eso es el otro extremo. Tampoco estoy de acuerdo con eso, hermano. Pero bueno, este asunto del minarquismo me parece repugnante, repugnante. Jack, pero vayamos, veamos en América, no nos vayamos a Europa, empecemos en América y nos vamos al norte, a los dos países más del norte, Canadá y Estados Unidos. Están a la par, son dos potencias, son parte del G7, del G20, si hacen G4, G3, ahí estará Canadá y Estados Unidos. Ok, el sistema de Canadá es muy diferente en educación y en salud al sistema norteamericano. El sistema de salud y educación en Canadá tiene mucho la mano del Estado, participa mucho el Estado para la distribución de la riqueza y existe un seguro social idéntico en la universalización como el de Costa Rica. Ojo, y no me orgullosamente me encanta siempre recordarle a la gente. 1940-41 creamos la Caja Costarricense de Seguro Social. Canadá, potencia del mundo, hasta 1962, 20, 22 años después hizo eso. Por supuesto que hoy, por los recursos que tienen un sistema de salud muy fortalecido. Pero te pregunto, cuando hablabas de esta reconocida politóloga,
Bueno, Sí, Canadá es un país ejemplar en ese bueno, aspecto. entonces, ¿a qué le apostamos? Son dos países desarrollados. Queremos un desarrollo al estilo de Canadá en los temas de salud y educación, donde hay una gran participación del Estado para que todos los ciudadanos con recursos y recursos tengan acceso, o queremos algo de competencia, muchas veces deshumanizada, como se da en los Estados Unidos de América, donde muchos se quedan sin una buena preparación en educación y algunos y muchos se quedan sin educación, sin atención en salud. Yo le he puesto a un sistema como el de Canadá, pero si le apostamos a eso, requerimos también un Estado que sepa cobrar los impuestos, que lo sepa invertir, que no sea la corrupción la que se los robe, ni sea tampoco el desperdicio de los recursos lo que haga limitaciones en las inversiones que hacemos. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que debemos tener mucha claridad los costarricenses que queremos. Pero a mí me preocupa porque este y otros gobiernos le venden a la gente una situación pesimista, crítica y sin solución, porque podemos ir a este gobierno que ha criticado la salud y ha criticado la educación y no ha hecho nada para mejorar la educación costarricense ni la salud costarricense. Todo lo contrario, ha acrecentado la crisis en ambos baluartes de nuestra democracia. Y lo peor de todo, ciudadanos que aplauden eso. Sí, ciudadanos que no saben lo que tienen, no saben lo privilegiados que son y una vez más van a entenderlo cuando lo pierdan. El ser humano aprecia y valora las cosas desde la pérdida, más que en el gozo de esos privilegios. Count your blessings, dirían los estadounidenses. Cuenta tus bendiciones. En lugar de enumerar tus penas y tus desdichas, cuenta tus bendiciones. Esa es una bendición nuestra. Mira, bendito sea doctor Calderón Guardia, monseñor Sanabria y un visionario como Manuel Mora Valverde. Ese trío, ese trípode, cielo santo, ese trípode creó la arquitectura social de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, la salud es cubierta por el Estado, la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional fue en el 40 también, hicieron montones de cosas, y lo más divertido es que el archirrival de Calderón Guardia, José Figueres, que ganó la guerra del 48 y lo mandó al exilio, José Figueres llegó no a destruir la obra de Calderón Guardia, sino incluso a sentarla mejor. Figueres llegó a fortalecer el sistema de salud pública, a estatizar la banca, ¿verdad? Es curioso, a Figueres lo empujaron al poder la derecha reaccionaria y asustada de la orientación un poco izquierdosa de Calderón Guardia. Entonces, la oligarquía lo encaramó. Pero don Pepe le salió güero. Don Pepe le salió güero porque era un hombre muy visionario, muy inteligente, no llegó a destruir la maravillosa obra social de Calderón Guardia, llegó a solidificarla y a afincar aún más esa concepción solidarista. Después, bueno, vinieron otros, lo propio de la socialdemocracia. Y lo pudo hacer porque era el triunfador de aquella guerra civil. Sí. Era el hombre que en ese momento tenía el poder, ¿verdad? Porque seguramente si hubiese sido un presidente en aquel momento electo, bajo las normas que existían, a lo mejor le hubieran doblado el brazo esas fuerzas, pero como tenía el poder de la gente, como tenía el poder propio de un espécimen que se ha extinguido en Costa Rica, era un caudillo. Sí. Esa figura política, vos conocés de eso 1000 veces más que yo. Don Pepe no era un presidente, era un caudillo, como lo fue Juan Domingo Perón o como lo fue, para desgracia del mundo, Francisco Franco. Era un caudillo, era un líder, ¿verdad? No era simplemente un jefe de Estado. Tuvo sus errores, cometió sus trapacerías. No vamos a hablar de eso ahora. Estoy más en ánimo de evocar las cosas buenas que hace la gente. Luego, bueno, aparece Daniel Oduber, que lleva el principio de la socialdemocracia a su extremo absoluto y estatiza todo. Bueno, está bien en teoría, Claudio, que el Estado se meta a empresario. Pero si vas a meter al Estado de empresario, por favor,
Nombra a la cabeza de esas empresas estatales a verdaderos empresarios y administradores proficientes. No tienes de amigotes. Sí. No pongas al frente de Recope a un amigote que te va a estar pasando tajadas, coimas, como se dice en nuestro país. Es parte de la horrible corrupción de Daniel Udubert, que es un hombre que era de una inteligencia admirable. Si vas a poner al Estado a ser de empresario, nombra empresarios profesionales, no pongas a tus amigoches, no se vale, no funciona. No funciona, pero para ir concluyendo, porque se nos va el programa, Jack, hay temas donde para desarrollarlos, solo el Estado tiene la capacidad de correr los riesgos. Lo creo profundamente. Riesgos, porque los empresarios corren riesgos, pero son riesgos muy calculados, ¿verdad? Para un beneficio a mediano o a largo plazo. Pero el Estado tiene que correr riesgos que a veces no puedes medir, no puedes medir. Por ejemplo, si pensamos cuando estaban planteando la caja costarricense en los inicios de los años 40, imagínate lo que podía representar en aquel momento cobrarle a los patronos, cobrarle inclusive a los asegurados, pensar en tener hospitales de primer mundo. O sea, todo eso parecía una locura para muchos, ¿verdad? Y bueno, hoy es lo que alardeamos y hoy es lo que estamos tratando de proteger con este programa, generándole a la gente empatía con esos grandes resultados que hemos tenido históricamente, Jack. Bueno, se nos va el programa, Jack. Agradecerte como siempre. Siempre nos derrota el tiempo y siempre en el último minuto. En el último minuto. Lo que pasa es que vamos a tener oportunidades. Siempre va a ser en el último minuto. Vamos a tener oportunidades siempre de seguir conversando con vos. Qué privilegio, Claudito, qué privilegio estar con vos, hermano. Es un privilegio para mí. Y te tengo inmenso respeto como politólogo, como vos has asumido la función de un educador, de un alfabetizador político en Costa Rica. Sos el más importante docente de la política en Costa Rica. Eso me gusta. Has sacado del analfabetismo político a este país. Este país necesita a Claudio Alpizar y ojalá muchos hombres como vos, educadores políticos. Sí, me puse la tarea, aunque hay algunos que no les entran la idea todavía de la importancia de la política. Bueno, Jack, amigo, muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima edición, en nuestro próximo programa. Les recuerdo que el programa ahora es lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. Y también les recomiendo que se suscriban a nuestro canal en YouTube para que reciban las notificaciones y para que puedan disfrutar los programas del pasado y estar atentos a lo que viene en el futuro. Un abrazo y hasta nuestra próxima edición aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.